Tengan ustedes muy buenos días, estimados oyentes. Aquí abrimos el programa, abrimos las puertas al programa Caminemos Juntos. Esto es, sí, para salir a caminar. Es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y sí, vamos a caminar todos juntos. Acá en la mesa de trabajo estamos Félix, Manuel, Miguel, quien les habla José, y nos ayuda siempre en los controles, ajustando todo lo que es necesario, Roberto Molina. Y seguimos con la misma línea de los desarrollos anteriores. En las prácticas de desenvolvimiento espiritual hay una sección que se dedica a ejercicios de detención. Hemos visto varios ejercicios y también ahora vamos a desarrollar uno más. El de hoy, el título de hoy, del ejercicio de hoy, es detener las excusas. Detener las excusas. Así que, bueno, vamos a tratar de detener las excusas y comentar un poquito acerca de esto. El tema es interesante porque lo más probable, como a mí me sucede, es que uno ni se dé cuenta cuando se está justificando o cuando se está excusando. Ya llegué tarde porque el camino está... Ahí se está justificando. Claro, sí. Ahí se está justificando. Sí. Entonces, Me distrajeron. pero para introducirnos en el tema, ¿saben qué? Es importante diferenciar entre el excusarnos y el justificarnos. Son cosas distintas. Y dar excusas. Y dar excusas, exactamente. Es bueno entender la diferencia entre entonces excusarnos, justificarnos o dar excusas. Muy bien, ¿cuál es esta diferencia? Nos excusamos cuando reconocemos con humildad un error y pedimos disculpas sin que se nos haya dicho nada. Yo a veces excusarse, disculpe, no me di cuenta, por favor, perdóname, tal cosa. Nos conviene hacer, además de ese reconocimiento, el punto final de una experiencia que nos dolió, probablemente, para transformarla en un aprendizaje, porque si no lo tomamos así, realmente lo vamos a volver a repetir y no vamos a aprender nada. Y no mirar atrás, ni sentirnos culpables por lo que hemos hecho. Es decir, nosotros nos equivocamos, nos excusamos ante quien corresponde y seguimos adelante. Claro, pero hay que enmendar lo que uno hizo mal. Seguro. Si está al alcance nuestro, Te le choco el auto al otro, le digo, discúlpeme, y me voy lo más tranquilo. Hasta luego. Hay que arreglar todo. Bueno, hay un cuento judío muy al caso, pero no vamos a decirlo porque es un poco largo. Una justificación, en cambio, es aceptable cuando hay razones claras que la convalidan. Además, tenemos la obligación de darla. Por ejemplo, cuando por una enfermedad faltamos al cargo, o al trabajo, o a la escuela, por ejemplo. Ahora, damos excusas, en cambio, muchas veces cuando queremos eludir una obligación o una censura que nos hicieron. O una censura merecida. Claro, sí, la merezco, pero yo quiero justificarme para que realmente no me sienta tocado, ¿no es cierto? Como el chico lleva el certificado médico para demostrar que estuvo enfermo. Eso es una. Y la otra es, dice mi papá que estoy enfermo. Como a veces ha pasado. Sí, es un tema bastante
atractivo porque presenta muchas facetas y pasa que en nuestra vida nos enfrentamos a distintas situaciones y a veces respondemos automáticamente y bueno, quizás no aprendemos en un primer intento, en una primera ocasión, a saltear o a resolver el tropezón que tuvimos. Pero vamos a centrarnos en esto de dar excusas. Uno quizás quiere tener una buena imagen ante los demás, quiere tener un reconocimiento ante los demás, y a veces cuando uno comete una equivocación, rompe algo, hace alguna acción indebida, tiende a dar excusas o a justificarse para que no se desmerezca la imagen que uno tiene de sí mismo o que quiere dar a los demás de uno mismo. Bueno, el de tener las excusas quizás sea poder poner un freno en ese momento, poder hacer una pausa pequeña y ver que quizás no mejora nada en la relación, en el grupo o con quien tengo que entablar una relación, el dar excusas. Quizás haya que ser objetivo y reconocer realmente si es que hubo alguna equivocación o alguna distracción de mi parte para, asumir realmente el error que hubo. Y si es que hay que resolverlo, como decíamos al principio, hay que ponerlo bien sobre la mesa y conversarlo, discutirlo en ese momento en buenos términos para saber cómo resolver esa situación. Pero primero que nada es el reconocimiento objetivo de qué es lo que hemos hecho, de cómo hemos procedido. Es corriente que nos excusemos ante nosotros mismos para no sentirnos mal. Entonces, aunque yo haya metido la pata, pero no, lo que pasa es que yo hice esto o lo otro, por esto y por lo otro. Pero en el fondo yo sé que no está bien. Esto en realidad es espontáneo, es decir, lo hacemos casi inconscientemente. Es decir, si no tomamos distancia de esas situaciones, nunca vamos a poder superarla. No tiene sentido trabajar de esa manera, porque en realidad no nos ayuda a transformarnos. Esas son situaciones que la mayoría de nosotros la tenemos, y la tenemos a diario. Por ejemplo, a veces tenemos trabajos pesados, estamos cansados, tenemos múltiples cosas que hacer y no nos alcanza el tiempo, y aún así debemos hacerla de todos modos. Entonces, no debemos justificarnos de no querer hacerlo, sentirnos mal o estar cansados, o por nuestros olvidos, porque realmente no nos ayuda. Y simplemente decir, lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, ¿no? Es lo que nos pasa habitualmente. Tenía un amigo abogado que justamente hablando sobre este tema una vez, me dice, sí, por supuesto, si uno comete un error, lo menos que tiene que hacer es reconocerlo. Dice, por ejemplo, me dice, si alguna vez hubiera cometido un error, lo hubiera reconocido. O sea que es un poquito, es simplemente una analogía, una comparación. Si uno, digamos, está mirando en el espejo, quiere verse lindo, quiere verse bien para que los demás nos vean bien, entonces me fijo si tengo un granito, si estoy bien peinado, todas esas cosas. Y arreglo lo que me parece que rompe un poco la buena imagen. Psicológicamente hablando o mentalmente hablando nos ocurre algo muy similar. Tenemos una imagen de nosotros mismos, para nosotros mismos, que quisiéramos que no se deteriore. Y peor aún, perdón por la expresión, pero yo digo peor aún si uno tiene algún ideal. Porque uno quiere ser acorde a ese ideal. Entonces es un poco como vivir en dos mundos distintos. El que yo idealizo, el que me gustaría ser y lo que realmente soy como persona. Entonces mientras yo no case, no junte
los dos aspectos en una línea de trabajo, nunca voy a poder ser más o menos objetivo conmigo mismo para poder trabajar en serio algunos de los tantos aspectos que sé que tengo que superar. Pero o no lo reconozco, no me gusta verlo, no solo ante los demás, sino sobre todo ante mí mismo. Entonces, si es algo que yo considero que es un defecto feo, que es algo que alguien que se dedica a la vida espiritual no tendría que tener, y trato de esconderlo, pero es el avestruz que mete la cabeza bajo la arena para esconderse. Y todo el mundo está viendo el bulto que tiene ahí, pero él esconde la cabeza en la arena y cree que nadie lo ve. Entonces, a mí me parece que ahí nacen nuestras justificaciones, nuestras excusas, y lo más triste es que todos lo saben, todos se dan cuenta, menos yo. Entonces, el primer paso, como decía recién Manuel, es poderlo reconocer, darme cuenta de que tengo eso, que no por eso soy menos humano, no por eso soy, menos persona, pero sí que tengo cosas que corregir, tratar de transformar, tanto por mi propio bien como el bien de mi entorno, el bien de todos aquellos que se ponen en contacto conmigo. Así es, a mí me parece que realmente eso es un punto muy importante, que es cuando uno reconoce y se olvida de sí mismo. Tiene que olvidarse de sí mismo si es que tiene esa importancia, quiere dar otra imagen y todo, porque es realmente humano, y eso humano es realmente grande, cuando uno reconoce realmente cuando se ha equivocado o ha tenido algún olvido, alguna cosa. Es realmente grande, me parece, cuando una persona viene y reconoce. No disminuye en nada su personalidad. Al contrario, me parece que es más grande todavía su espíritu, su alma. Hay muchas personas, creo que todos las hemos visto, que han cometido quizás errores, deslices que no son correctos y que se han justificado y no lo han reconocido. Y nosotros nos hemos dado cuenta. No podemos a veces obligarles a los demás a que reconozcan ese error, pero nos hemos dado cuenta. Sería mucho más grande, quizás, cuando una persona hace un error, comete algo que es indebido y después dice, mire, estuvo mal, me equivoqué, no es por acá. ¿No es esa actitud acaso realmente humana, realmente espiritual, realmente la que nos va a llevar a un mundo mejor, con honestidad? Porque no es que no vamos a cometer errores, todos vamos a cometer errores. El asunto es poder reconocerlos y que construyamos a partir de eso este nuevo mundo, esta nueva relación. Pensemos un poquito en qué pasa cuando decidimos hacer algo, cuando establecemos un compromiso, por ejemplo, que sucede que podemos evadirnos la responsabilidad de las consecuencias de eso, pero un paso muy grande que podemos hacer es reconocer justamente la parte que nos corresponde de responsabilidad, de cómo ejercimos la libertad nuestra en algo que justamente tenemos que reconocer que es una limitación. Ahora bien, voy a tocar un aspecto que es el de la honestidad con uno mismo. Muchas veces, para ser honesto con uno mismo, sentimos a veces el impulso que queremos excusarnos de algo para sentirnos bien o para quedar bien con otro. En ese caso, lo más recomendable es detener el impulso, tomar distancia, vernos desde afuera, como se decía recién, tomarnos una fotografía y ver y dejar que si el otro tiene puede excusarnos, lo haga de parte de él, pero no tratar nosotros de quedar bien o salvar la imagen, por así decirlo, entre comillas. En cualquier conflicto, aunque a veces no lo parezca, uno siempre es parte o tiene parte de responsabilidad.
Ese es un aspecto para reflexionar. Como no fue el otro. Claro, generalmente en el 99% de los casos el problema lo tiene el otro. Eso es obvio, ¿no es cierto? Pero poder ver que realmente uno tiene parte a veces es un Gran salto. gran salto, porque es enfrentar un dolor, el dolor de verse que uno no es como le gustaría ser. Sí, quizás atrás de todo esto también hay que poner otra cosa, que es el desenvolvimiento humano, y también quizás por un lado la búsqueda de la felicidad, el sentirse bien. Quizás me parece que muchos buscamos ese sentirse bien, esa felicidad o ese estar en forma plena, agradable, cuando el reconocimiento de algunos errores nos va a dar quizás otro tipo de plenitud interior. No es el reconocimiento de los demás, no es esa imagen idolatrada que uno tiene de sí mismo, sino es la simplicidad, la nada, el vacío, el sentirse simplemente como todo ser humano, que se equivoca, que acierta, que avanza o que tropieza. Pero esa sinceridad me parece que es la búsqueda de la plenitud, es el sentirse pleno, no el sentirse feliz o el sentirse contento, el sentirse reconocido, el sentirse adulado por los demás. Es el ser sincero, el ser simple, el ser noble, digamos así, interiormente, para que en esa actitud crezcamos realmente en forma espiritual. Hay una película, desgraciadamente no me acuerdo cómo se llama, pero que en apretadísima síntesis se trata de un comandante de una aeronave de pasajeros que tiene un gran accidente. Se salvan casi todos, menos justamente una persona que él amaba mucho. Y está todo preparado, los abogados, la empresa, no sé, todo el mundo colabora para que él salga indemne. Hizo todo lo posible, salvó a la gente, ¿qué más se puede pedir? Un aviador extraordinario. Pero el hecho es que él estaba bebido, estaba borracho, era alcohólico. Y no podía ni quería reconocerlo, y los demás tampoco le convenía por una cuestión económica. Iban a tener que pagar indemnizaciones y demás. Y cuando está en el juicio, que ya está todo preparado para que él salga ileso, no pasó nada, ve la foto de esa persona que él amaba y que había muerto en ese accidente, que él había provocado, y da marcha atrás. Se le cambia el mundo. Le cambia el mundo y dice la verdad. Estoy borracho, soy alcohólico. A partir de ahí cambia toda su vida. Él tiene que pagar una condena, con una condena de cárcel. Pero a través de eso se regenera a sí mismo, hace todo un tratamiento. La familia se reconcilia con él y él se reconcilia con la vida. Entonces a veces un momento muy doloroso, muy triste, muy fuerte, hace que uno pueda reconciliarse consigo mismo, enderezar el camino y cumplir con lo que uno sabe que tiene que cumplir. Eso es realmente grande y humano, ¿no? Eso muestra la grandeza humana. Y me hace acordar otra película, con otro caso quizás parecido, y es aquel famoso accidente que hubo en Chernobyl, cuando explotó una central atómica. Había uno de los científicos que en un momento todo el cuerpo de científicos, incluso creo que incluía al gobierno, le hace una mentira ante la sociedad, diciendo que el error fue tal y tal cosa. Pero después, en unas segundas exposiciones, o exposiciones posteriores, este científico dice, mentí, no fue así. Y demuestra con las fórmulas cómo fue el error, cómo fue realmente el error. Que se podía haber evitado, ¿no? Que se podría haber Eso es evitado. lo más grave.
la solución, la resolución no es buena porque este señor, este científico termina suicidándose, se cuelga. No puede soportar eso y volver a la sociedad, reconstituir todo, pero tuvo la grandeza de reconocer lo que realmente había pasado. Bueno, son hechos que, bueno, nos enseñan mucho y que a través de los errores y los aciertos de toda la humanidad, no solamente los nuestros, podemos aprender y crecer y caminar juntos para adelante. ¿La música? Sí, la música y después comentamos algo más. Bueno, vamos a la música. Gracias.
sonata en do menor del compositor italiano Giuseppe Antonio Brescianello. Este compositor nació en Bolonia cerca de 1690 y falleció en Alemania, en la ciudad de Stuttgart, en 1758. Fue un compositor y violinista del barroco italiano. Su obra es poco conocida, a pesar de que tiene bastantes composiciones, 12 conciertos y sinfonías, concertinos a 3, cerca de 15 tríos sonatas en varios arreglos, 18 piezas para Galicione, sinfonía a 4 y varias piezas más. Esta versión que hemos escuchado es una adaptación para 3 guitarras ejecutada por el Sonus Guitar Trio, que es un conjunto recientemente desarrollado de jóvenes músicos que están conectados a través del amor por la música y dedicada especialmente a la guitarra clásica. Este conjunto de Polonia, el Sonus Guitar Trio, trabaja bajo la dirección del guitarrista conocido Dariusz Kupinski. Escuchamos entonces del músico barroco Giuseppe Antonio Brescianello, sonata a 3 en do menor. Estamos transmitiendo por FM Radio Flash desde Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, Argentina. Para escuchar el programa en vivo, comparta la siguiente dirección: fm-flash.com. Para escuchar el programa en diferido, diríjase a YouTube en la web y coloque en el buscador CAF Caminemos Juntos. Allí puede elegir el programa que desee escuchar. El sitio web de CAF, del Camino Espiritual, es www.caf.org. Les agradecemos. Quieran enviar sus comentarios, opiniones o sugerencias al email infocaf@gmail.com. Muchas gracias. Continuamos en el programa Caminemos Juntos y ahora en este espacio de las entrevistas tenemos también una invitada. La invitada está en Salta. La tenemos también en una videollamada acá en la pantalla de la computadora y es una miembro de CAF, Margarita Beatriz Díez es su nombre. Es trabajadora social, dijimos, es miembro de CAF. Primer presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Salta. Además, después también estudió abogacía y se recibió de abogada, aunque no ejerció mucho tiempo. Pero bueno, hay muchas cosas que nos interesaría conversar con Margarita. Bueno, buenos días primero, buenos días Margarita, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, por estar en el programa, es un gusto verlo a través de la distancia. Así que muchas gracias. Bueno, sí. Nos va a comentar mucho sobre un tema que es muy interesante y muy actual en este momento, que es la asistencia social. Usted es jefa en el Poder Judicial justamente de la asistencia social, ¿verdad? Sí, así es, pero debo aclararles que ya estoy jubilada. Ya está jubilada, no importa, pero lo que vale es la experiencia. Sí. Y eso es lo que nos interesa, ¿no? En ese caso, Margarita, ¿por qué fue la inclinación por elegir esa profesión, la asistencia social, trabajadora social? ¿Qué le movió en la juventud cuando tuvo que elegir una carrera? Bueno, eso fue apenas terminé el secundario, digamos, ¿no? Muy joven, antes de los 20 años. Y me gustaba todo lo que se relacionaba con la sociología, con lo social. Y después, cuando empecé a estudiar, también teníamos prácticas, lo que se llaman prácticas de campo, sí, donde se trataba con, ya sea con personas, familias o también con comunidades, ¿no?
Y eso me interesó. Y bueno, seguí estudiando, conseguí el título y después empecé a trabajar en eso. Sí. ¿Usted había visto así la posibilidad de ayudar a familias, a personas necesitadas así en la sociedad cuando estaba por elegir esa profesión? Sí, yo sabía de qué se trataba la profesión. También tenía algunos conocidos que estaban trabajando en esa profesión en distintos ámbitos, porque la verdad que la profesión tiene muchísimos ámbitos para trabajar, tanto en salud como en justicia, como en distintos ámbitos. Y en el caso de su especialización, ¿cuál ámbito fue en el que trabajó? Bueno, fue la justicia, porque en realidad yo también en ese tiempo, ya cuando terminé el secundario, había ingresado a la justicia en un cargo administrativo. Y después cuando me recibí ya empecé a trabajar dentro de la justicia en mi profesión. Bien. Y ahí vamos atravesando el tiempo. ¿Cómo se contacta con CAF después en su vida? Bueno, fue el destino, yo creo. ¿Ah, sí? Creo que fue el destino, porque en realidad yo me contacté por el que fue después mi marido, que él no era de Salta, él estaba acá en Salta, él provenía de Cuyo, de San Juan, y nos conocimos casualmente. Ajá. Y él ya estaba en CAF hacía mucho tiempo, y entonces después que yo lo conocí, que conversamos, que me interioricé, digamos, más o menos, qué era lo que él transmitía, no lo que él me decía, sino lo que él transmitía, sus valores, sus principios. Entonces, sí, realmente yo me decidí y le pedí que me contactara con quien me pudiera autorizar a ingresar acá. Claro. ¿Y allí encontró, digamos, lo que buscaba? ¿A qué inquietud? Encontré el complemento para todo, digamos. Para su profesión. Para todo, sí, tanto para el ámbito laboral como para el ámbito personal. Ahí se complementan, diría yo, las dos áreas, ¿no? Por un lado, el trabajo social con las personas, las familias, las necesidades de la sociedad, y por otro, el aporte espiritual. No solo con uno mismo, sino cómo puede uno volcar la ayuda espiritual en los demás. ¿Usted? Claro, exactamente, sí. Porque en el contacto con las personas uno puede ayudar, digamos, de una forma más íntima, sobre todo porque cuando uno entrevista a una persona desde el área social es más fácil, digamos, que la persona se abra. Entonces vuelcan, digamos, su conflicto, su sufrimiento, y uno puede ayudar a ese nivel, a nivel de corazón, a nivel de alma, digamos. Claro. Dentro de los casos que usted ha visto, ha conocido, ¿hay algún tema en especial que siempre se repite, que es más común en la sociedad? ¿Un problema más frecuente en la sociedad? Habría que hablar también de un poco del tiempo, ¿no? Porque, o bueno, del ámbito en el cual yo trabajaba en los 40 y tantos años que yo trabajé, ¿no? Ajá. En un principio, el área de familia era lo más conflictivo, digamos, porque generalmente los magistrados judiciales eran personas formadas con una formación muy estricta y personas mayores de edad. Entonces no entendían muchas veces la dimensión social de la familia, del ser humano, no entendían el tema de las relaciones de los padres, por ejemplo, que se separaban con los hijos. Era una cosa muy estricta, y entonces el trabajo de nosotros, porque éramos un equipo, en ese tiempo fue hacer comprender, digamos, a esos magistrados la importancia de conocer el ámbito social en el cual sucedían, digamos, los problemas que se llevaban a la justicia. Claro, está bien.
¿Recuerda algún caso en especial que nos pueda relatar? ¿Cómo se conoció el caso? ¿Cómo se trató? ¿Cómo se llevó adelante? ¿Qué resultado tuvo? ¿Recuerda alguno en Bueno, especial? muchísimos. Hay muchos. En este momento, así, elegir uno sería difícil. Por ejemplo, tuvimos que intervenir en un caso de una pareja en la cual ella tenía un hijo antes de unirse con él, un niño que era chico, y entonces después tuvieron otro niño más. Los niños se criaron, digamos, con papá y mamá, sin diferenciar. Claro. El tema es cuando la pareja se separa, el papá le dan régimen de visita solamente para su hijo biológico. Entonces es como que los hermanos se separaban en la visita. Claro. Y el niño que quedaba no comprendía qué era lo que pasaba, ¿no? Y entonces ahí tuvimos que tratar de flexibilizar un poco, conversar con todos, ¿no? Para que no se produzcan tantas heridas en los niños, porque esos niños entendían que eran hermanos, que se habían criado juntos y que tenían un papá y una mamá. Claro. Y no entendían por qué venía el papá, se llevaba a uno solo y al otro lo dejaba. Sí, cierto. Entendido. Ahí ha tocado un tema muy importante, que es los niños. ¿Cómo es el impacto? ¿Cómo ve usted a través de toda esa experiencia el impacto de los problemas familiares en los chicos y en los niños especialmente? En realidad, lo que sucede muchas veces es que no estamos preparados para ser padres, me incluyo por supuesto. Y entonces, más al ser padres jóvenes, está siempre esa lucha, digamos, por la necesidad de esa persona joven que tiene sus propios intereses y el hecho de tener que amoldarse a una vida de familia. Sobre todo para los varones, en una sociedad donde hay mucho machismo, donde todavía no se entiende muy bien que la familia es una construcción de dos personas, claro. Que todos colaboran en todo, digamos que un niño se cría con el aporte de ambos. Sí. Eso es algo cultural incluso, ¿no? Que ahora eso, bueno, yo lo puedo ver a través de estos años, digamos, esto se ha mejorado muchísimo en cuanto a lo que el papá ha ido comprendiendo, digamos, su rol de paternidad, su rol de ternura, su rol de ayuda, de colaboración, de la mitad, digamos, de lo que tiene que hacer. Claro. Hacer y ser. Sí. Usted dice algo interesante, que es como que hubo una evolución, digamos así, en la relación de pareja a través del tiempo. Sí. Y en la actualidad que es mucho mejor. Sí, ahora la pregunta es, en relación con el femicidio, ahora pareciera que hay mucho, pero yo no sé si hay mucho simplemente porque está más publicitado o porque la situación social hace que eso haya aumentado independientemente de ese mejoramiento aparente que existe en la relación de pareja. No sé si se entiende lo que pregunto. ¿Es sobre el femicidio, me preguntan? Sí. Yo creo que, bueno, eso parte de una relación enfermiza, ¿no? De una relación posesiva. Pero también, sin llegar al extremo, ¿no es cierto?, de lo que es un crimen, creo que el rol de la mujer ha evolucionado mucho. Entonces, si bien hace algunos años la mujer tenía que resignarse, digamos, a soportar lo que la pareja disponía, ahora la mujer ha podido salir a trabajar, tiene sus propios ingresos, tiene a veces su profesión,
Y eso ha significado un cambio bastante acelerado en estos años, y muchas veces el papel del varón no se ha adaptado. Entonces surgen conflictos que a veces pueden llegar a este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Ahí también había otro tema que usted tocó, de soslayo diría yo, y es que los niños creo que muchas veces no piden la asistencia social o la ayuda, a lo mejor padecen la consecuencia de la relación de los padres o del conflicto que hay en la familia. ¿Cómo se puede tratar para proteger a esos chicos? La mayoría de las veces nosotros hemos intervenido en casos de maltrato familiar, en casos de abusos, a través de las escuelas, cuando realmente las escuelas están atentas y los maestros, digamos, se interesan por cada niño, esos casos son mucho más fáciles de detectar. A veces la comunidad ya está más entrenada en eso, ¿no? La comunidad, los vecinos, el centro de salud, pueden acudir directamente o comunicar estos casos a la justicia. Y entonces así se puede intervenir. Me da la impresión de que actualmente está un poco más divulgado, digamos, la posibilidad de que se pueda informar sobre casos de violencia familiar, de acoso, de violencia con los niños o de maltrato, ¿no? Y creo que eso ayuda muchísimo en relación con lo que usted está expresando. Así, sí, ¿no? Seguro, claro que sí. Todo eso ha ayudado, por ejemplo, incluso los números de urgencias, que la gente disponga, digamos, de todos los medios para dar a conocer, incluso a veces sin darse a conocer en forma anónima, porque temen represalia de algún vecino, alguna cosa así. Claro. Todo eso ha ayudado mucho. Claro. Ahora, cuando hay tantos casos así, en su vida personal, digamos, interior, la oración ¿era parte de ese trabajo? ¿Ayuda en algo? ¿Cómo lo ve usted? Por lo menos la oración como ayuda interior. ¿Cómo lo ha practicado? Pero por eso es muy difícil de soportar. Yo tuve ese soporte, digamos, esa ayuda, porque hay un síndrome que se conoce entre la gente que trabaja con personas, que es el burnout. Y es que uno cuando escucha, digamos, este tipo de situación a diario, y no solo uno, sino varios, es como que la gente o tiende a insensibilizarse, ¿sí? O tiende a angustiarse, y todo eso deriva en problemas de estrés, de licencia y de todo lo demás. Entonces, para mí, la oración, eso ha significado un alivio, un soporte, una fortaleza, digamos, ¿no? Claro. Y dentro de la oración, o en el ámbito de la oración, también meditación, digamos, todos los ejercicios espirituales. Todo lo que el método de K me da, lo que es la meditación, lo que es el examen retrospectivo, la oración, y aparte de eso también lo que es la lectura, tanto la lectura espiritual, porque a través de la lectura espiritual uno se conecta muchas veces con algo que está buscando y que lo encuentra ahí, ¿no? Claro. Y también el estudio, por supuesto. O sea, el estudio más específico, la capacitación, la preparación, todo eso. Sí. Ahora, una pregunta quizá un poquito más íntima, ¿no? Cuando hablábamos de la oración, como le preguntaba José, ¿incluía usted, por ejemplo, cuando tenía casos especiales, a la persona también dentro de su oración? No solo para que usted se sienta bien y no se sienta, tocada, digamos, influenciada por la circunstancia, obviamente, ¿no? Sí, seguro que sí. Claro. Sí, es así. Orar
por lo que uno vio ese día, por la persona que le transmitió su angustia, por la situación de una familia. Sí. Otra herramienta de CAF que solemos usar, que usamos, son los retiros espirituales. Es como un corte de la actividad normal que uno tiene para aislarse o tomar energías, nuevas energías, y volver al ataque en la sociedad. ¿Cómo los vivía usted a los retiros? Bueno, yo sacando la cuenta, ya hace como 50 años que ingresé acá. 50 años. Y en esos 50 años deben haber sido fácil más de 40, retiros. Que todos los años fui a retiro, porque realmente es como lo que significa un retiro, ¿no? Apartarse de lo cotidiano, estar en un ambiente donde se practica el método, estar en un ambiente de silencio, donde uno puede meditar, encontrarse con almas afines. Realmente el retiro es la vacación anual, digamos. Del alma. La vacación del alma, tal cual. ¿Usted al salir del retiro, usted notaba esa diferencia después de experimentar esos días aislados? Y sí. Es como que uno recarga pilas para todo el año, digamos. Bien. Otra pregunta, quizá también un poquito íntima. Así con esa actividad que usted tenía tan relacionada con lo humano, muy íntimamente relacionada y durante tantos años, ahora jubilada, ¿cómo le canaliza? ¿Sus nietos? Sí, tengo 7 nietos. Sí. Bueno, sí, la jubilación siempre significa un cambio, ¿no? Un cambio que al principio es medio brusco, pero después uno empieza a buscar otras cosas. Trato de hacer actividad física, de cuidar mi salud, de acompañar, digamos, a la familia. Y estudiar alguna otra cosa, actividades, digamos, practico una disciplina de respiración en movimiento, que también es muy interesante, es muy espiritual, y que también trabaja, digamos, sobre los órganos internos. Qué bueno. ¿Cómo se llama esa disciplina? ¿Cuál es? Se llama Qigong. Qigong, ajá. Y consiste en la respiración controlada, digamos así, para energizar el cuerpo. Claro, son distintos ejercicios de origen chino, que son todos así bastante poéticos. Por ejemplo, sostener el sol y la luna, mirar el cielo del fondo del mar, ese tipo de nombres tienen los ejercicios, y se acompaña con visualización y con respiración. Claro. Y los ejercicios sirven para distintos órganos, ¿no? Hay algunos que sirven para el hígado, para el vaso, para el corazón, los pulmones. Y también hay algunos que trabajan sobre lo emocional. Bueno, vaya, qué interesante. Muy bien. Uno siempre va descubriendo cosas nuevas de los chinos y de los orientales, ¿no? Es decir, eso es algo nuevo para nosotros. Bueno, es muy lindo. Cuando yo voy a los retiros, hacemos ejercicios. En estos últimos retiros yo les mostré algunos de los ejercicios que he aprendido. Al grupo. Y cayó bien. Claro. Bueno, hemos paseado por muchos aspectos, Beatriz, Margarita Beatriz Diez, a través de la experiencia de lo social, de su experiencia en CAF,
de la oración, del trato con las personas y también, bueno, siguió usted incursionando en la abogacía y en las leyes también. Bueno, yo quería destacar que esto ha sido muy enriquecedor y que tenemos un panorama amplio para seguir con otra entrevista más adelante. Con algunos otros temas. Bueno, muchas gracias, Margarita. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por escucharme. Gracias. Con gusto, con gusto. Ay, 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 ay. Cuando un grito doliente nace desde el vientre de alguna caja y la copla se vuelve ausencia, como me acuerdo de Salta. Ay, ay, ay. Si la tarde es color lapacho y en el aire hay olor a zambas y la copla es una paloma, como me acuerdo de Salta. ¡A la vuelta! Y si lejos estoy, yo siento que estás metida en mi alma. Y es un grito mi corazón cuando te canto esta samba. ¡Bueno! Y es un grito mi corazón cuando me acuerdo de Salta. Técnica. Ay, ay, ay. Cuando el duende verde se mete por las bocas de las guitarras y la copla se hace acullico, como me acuerdo de Salta. Y si el vino anda amanecido por las trenzas de una vaguada y la copla se queda sola, como me acuerdo de Salta. Ay, 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 ay. ¡A la vuelta! Y si lejos estoy, yo siento que estás metida en mi alma. Y es un grito mi corazón cuando te canto esta samba. ¡Se acaba, Chango! Y es un grito mi corazón cuando me acuerdo de Salta. Se ha escuchado la samba Cuando me acuerdo de Salta, del cantautor Carlos Alberto Nieto, más conocido como Chango Nieto. Este cantautor nació en Salta en 1943 y falleció en Buenos Aires en 2008. Fue un cantautor y bombisto argentino. Tuvo una larga trayectoria y es considerado como una de las figuras más destacadas en el panteón de los folcloristas clásicos y populares de su país. Nació, dijimos, en la provincia de Salta, pero después llegó a La Plata para iniciar estudios en veterinaria. Después, en su encuentro con Hernán Figueroa Reyes, quien después de escucharlo le propone grabar su primer disco, empieza una trayectoria larga en la música como intérprete y como autor. La samba Cuando me acuerdo de Salta, del cantautor Chango Nieto. Continuamos con el tercer bloque del programa Caminemos Juntos.
Y queremos comentar ahora la historia de un personaje muy especial, y se trata del señor Claire Werning. Claire Werning, creo que vive todavía, es un director de orquesta británico nacido en 1948. 38. No lo tenía bien presente. Y debido a un herpes simple, tuvo la denominación es HBsB1, y el cual derivó después en una encefalitis en 1985. Sufrió graves lesiones en el hipocampo, las cuales afectaron su memoria, dándole 7 segundos de retención de esta. Pero también los recuerdos anteriores olvidó. Claire sufre amnesia, lo que se llama anterógrada, incapacidad para recordar los hechos después de la aparición del agente causante, y además de la amnesia común. Los únicos recuerdos que han permanecido en su confusa memoria es la de su esposa Débora, su amor. De esto ya lo hablaremos más adelante. Y hay una documental sobre él, filmada en 2005, que se llama El hombre con 7 segundos de memoria. The Man White Seconds Memory. Disculpen mi inglés, ¿no? Sí, este señor es Clyde Werning, inglés, nació cerca de Londres, creo, algo así, y después se trasladó a Londres. Fue un director de orquesta muy afamado, muy activo, muy reconocido. Tanto que en el documental que vimos, la esposa cuenta que tenía una hiperactividad, pero hiperactividad, constantemente ensayando, arreglando, estudiando, haciendo adaptaciones a la orquesta, a los coros. No había, dice ella, no había feriados, no había fines de semana, no había nada que lo detuviera. Era una persona que no se podía detener. Pero así sucedió que un día, un fin de semana creo que cuentan, que empezó a tener fiebre alta y le duró varios días. Esto fue un desenlace muy rápido. 4 o 5 días después de iniciar esa enfermedad, ese malestar, se encuentra totalmente perdido. Incluso parece que sale de la casa y no lo encuentran por ninguna parte. Hasta que al final parece que desde una oficina de policía, un destacamento de policía, le informan a la esposa que allí está. Él había tomado un taxi y después no sabía a dónde ir, ni a dónde llegar, ni qué hacer, ni nada. Esta enfermedad, que un virus ataca el hipocampo, hace que pierda la memoria. Tiene la memoria reciente de 30 segundos anteriores, 7 a 30 segundos, se dice así. Puede hablar con él uno, pero no recuerda más nada. Entonces, cuando él salió de su casa, tomó un taxi, después no se acuerda dónde está su casa, ni cómo volver, ni quiénes son las personas, ni nada de nada. Pero lo importante, lo interesante, lo curioso de todo esto es que este señor, formado musicalmente y quizás muy enamorado de su esposa, eso no lo olvida. Entonces, en este momento tiene 84 años, pero cuando se le pone un piano al frente, toca el piano perfectamente y obras complejas. Pero después que está fuera del piano y se le pregunta, ¿toca el piano? Dice que no. Nunca conocí un piano, no sé lo que es el piano. Entonces quiere decir que hay una memoria, y esto es lo interesante del estudio,
es un caso estudiado en las facultades de psicología y de psiquiatría, donde se diferencian perfectamente esa memoria que queda musical o la memoria del amor, como es el afecto que tiene hacia su esposa y que reconoce, pero no la memoria reciente de lo que pasan en los hechos. Sí, uno puede ver, creo que a todos nos habrá pasado en circunstancias obviamente graves para nada, digamos, de alguna manera, en que uno está acostumbrado a hacer algún tipo de actividad manual. Lo deja por un tiempo más o menos largo y no se acuerda cómo es, pero uno se pone a hacerlo y es como que las manos se acuerdan. Y uno va conectando y se va acordando cómo es esto y cómo es lo otro. Digo esto porque, por lo que se dice de este señor que tiene, después de esa fiebre, de esa infección que tuvo tan grave, pierde la memoria, toda la memoria, lo anterior y lo posterior. Entonces, sin embargo, delante del piano, él toca el piano, él es músico, ama la música. Y reconoce a su señora. No sé, lo que nos dice el artículo es si se acuerda del nombre o cosas así, pero él sabe quién es ella y acude a ella. Es su refugio, su ayuda. Pero imaginemos para nosotros cuánto es 7 segundos. Si a veces nos impacientamos ante la computadora, un día que está un poco lenta y pasan varios segundos más de lo habitual y uno ya se pone inquieto. Son segundos. Bueno, y este señor, después de 7 segundos, no se acuerda lo que dijo, no se acuerda lo que escribió, no tiene ninguna referencia concreta. Bueno, de esto yo no puedo decir nada, no soy médico, me entero por primera vez de una cosa así, tan súbita, tan grave, tan difícil, tan dura. Y si bien él, yo imagino que debe sufrir un montón, poniéndose en el lugar de la señora, yo creo que debe sufrir muchísimo más, imagino. Porque ella lo conoció cuando estaba bien, conocía sus debilidades, sus flaquezas, sus gustos, sus cosas lindas y no tan lindas, y de pronto desaparece todo eso. Bueno, yo no tengo más para decir, no sé qué decir, es una situación sumamente delicada, y por lo que dice el artículo, él no se curó nunca de eso. Y si hoy tiene más de 80 años, está en las mismas condiciones. Parece ser que esto nos da también para pensar. Cuando en la vida espiritual hablamos de vivir el presente, no tiene que ver con esto, porque este señor vive el presente, totalmente el presente, no hay otro momento para él, ni el futuro, ni el pasado, ni nada, porque lo tiene borrado. Esto nos da pie para pensar que vivir el presente es una conjunción dentro de la complejidad que tiene la mente humana, la complejidad muy compleja. Vivir el presente es tener todas las cosas. El pasado, porque nosotros no olvidamos el pasado. El presente, que es este momento que estamos viviendo, para vivirlo intensamente. Y el futuro, porque tenemos que planificar, porque tenemos que delinear hacia dónde vamos a ir, porque tenemos que proponernos quizás objetivos a dónde queremos llegar. Si uno se propone objetivos y 7 segundos después se olvida cuál es el objetivo, entonces, ¿cuál es el presente? Me parece que estas enfermedades y estas cosas tan curiosas y tan especiales que suceden en la humanidad, en la vida, nos dan pie para reflexionar mucho acerca de lo que es también vivir el presente y de lo que es la vida espiritual. Clay
es un hombre que puede tocar piezas musicales muy complejas en el piano, como decía Félix. Del principio hasta el fin. Sí, del principio hasta el fin. Puede cantar, puede dirigir coros, puede conducir un automóvil y puede conversar. Y su señora comenta que él escribió su diario. Entonces dice, 9:13 minutos, ahora estoy totalmente consciente. 9:14 minutos, ahora estoy realmente consciente. 9:15 minutos, ahora sí soy asombrosamente consciente. Ese es todo el diario, mientras tachaba todo lo anterior porque ya no lo recuerda. Este tipo de memoria técnicamente se llama procedimental, porque no es afectada por la amnesia. ¿Cuál de ellas? Las dos, es decir, tanto de la producida, porque hay una La amnesia. procedimental es de procedimiento. Entonces, Sí. cuando él toca el piano, esa es la memoria procedimental. Claro, ese tiempo. Claro, porque dice, el impulso de la música le permite seguir las melodías instintivamente, sin pensar conscientemente. Claro. Él no tiene que Pero, pensar, no tiene pasado ni futuro. Le pone el Pero automático y claro. Pone el automático y lo hace. Ya sabe. Al perderse en la música, dice, él puede vivir de otra manera. Y el amor, y esa es la fuerza del amor. Fíjense, tan importante esa palabra que a veces la manoseamos tanto. El amor incondicional a su esposo hace que él, a su esposa, hace que él se sienta y esté completo, aun cuando viva en una casa para retiro para enfermos mentales. Interesantísimo tema. Hacemos una pausa, vamos a escuchar un poquito de música y retornamos aquí a seguir caminando juntos en este asunto tan interesante. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see,
El tema escuchado es Stay With Me. Es una canción del cantante británico Sam Smith. Este tema lideró la lista de sencillos del Reino Unido, convirtiéndose en su tercer número 1. Además, encabezó las listas de Canadá, Irlanda y Nueva Zelanda. Y en los Estados Unidos ocupó la segunda ubicación en el Billboard Hot 100, llegando a vender más de 4 millones de copias. Este tema, Stay With Me, fue escrito por Samuel Frederick Smith, cuyo nombre artístico es Sam Smith. Es, como dijimos, una celebridad británica profesional en el canto y la composición. En su texto dice: quédate conmigo, porque eres todo lo que necesito. Agradecemos a todos los oyentes que nos acompañan, a quienes nos hacen llegar su aliento, sugerencias, consejos, preguntas y también colaboración en distintas áreas en forma silenciosa y desinteresada, como Sandra, Claudia y Eduardo. Agradecemos a todos los que nos van acompañando: Daniel de Corrientes, Omar de San Rafael, Rodolfo y Viviana de Buenos Aires, Hilda de San Luis, Ricardo y Viviana de Buenos Aires, Florencia y Cristina de Villa Mercedes, Miriam de Buenos Aires, Ángel de Mendoza, y al perseverante apoyo de nuestro operador Roberto Molina. En realidad no podemos nombrar a todos aquellos que nos hacen llegar sus consejos y su aliento en distintas formas. Nuestro especial agradecimiento también a Mario Solís y al equipo de Radio Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Bueno, continuamos entonces con el regreso de Waring. Bien. Clyde Waring. Clyde Waring. Creo que a todos el relato que estamos haciendo, y a mí personalmente, me hace reflexionar mucho. Cómo, primero, es decir, a ciertos aspectos en la vida de una persona, como son la memoria procedimental, como la llaman, es decir, es ese automático que está incorporado y que no está afectado por la amnesia, porque no tiene que recordar nada del pasado, no tiene que proyectarse hacia nada, sino simplemente se basa en lo que está incorporado en él instintivamente por la mecánica. Sí. Eso es extraordinario. Y además, lo que es más importante, y eso es lo que quiero recalcar por sobre todas las cosas, el amor profundo que tenía por su esposa. Y hay un detalle: cuando él comienza a sufrir la enfermedad, él sufría ataques de pánico, tenía terror. Entonces, cuando la veía a su esposa, inmediatamente la reconocía, a ella únicamente la reconocía, y corría a sus brazos y lloraba y se abrazaba a ella para sentirse protegido. Esa es la fuerza del amor. No tiene explicaciones, ¿verdad? En ese caso también es destacable la actitud de la esposa, porque él la reclama, la vive, la necesita, la busca. Hay unas escenas en una documental donde llega la esposa a ese hogar donde están los enfermos mentales y él espera detrás de la puerta y la abraza con tal fuerza que uno se da cuenta, y la besa con tal fuerza que uno se da cuenta que es una necesidad muy grande la que él tiene de ella. Y ella, siendo que ha tenido un esposo normal, famoso, con una trayectoria impresionante en la música como director de orquesta y también como compositor, de golpe queda como alguien totalmente anulado en el sentido de su memoria y en el sentido de su pasado.
y quizá también de su futuro. El trabajo o la actitud que tiene esa señora es admirable, porque lo sigue, mantiene, lo asiste, lo acompaña. Bueno, es un ser humano el que tiene ahí al lado, y bueno, ella tiene que dar todo y da todo para estar con él. Es realmente admirable. Cuando a uno le pasa que se olvida de alguna cosa, y a veces uno se siente mal, se siente inquieto porque ¿cómo puede ser? Quizás con el paso del tiempo hay un chiste que quizás no sea muy atinado para este momento, pero que personalmente creo que muchos lo hemos vivido, lo vivimos así. Y es que el hecho de que estamos relatando algo, nos hemos encontrado con alguien, tenemos una cosa que nos parece interesante para comentarle a nuestros compañeros o amigos, no nos acordamos del nombre de la persona. O queremos dar una referencia y la encontré en la calle y no me acuerdo del nombre de la calle. Y quizás es una calle que uno habitualmente recorre. Entonces, ¿cuántas cosas hay en nuestros circuitos interiores que con el tiempo se van como deteriorando? Desconectando. Se van como desconectando. Cuando uno va avanzando en edad, también van cambiando los intereses. Hay cosas que antes a lo mejor nos interesaban muchísimo y no nos dejaban dormir hasta que no solucionábamos algo, investigábamos algo, o lo que fuera, y de pronto todo eso es como que se va apagando y nuestro interés se va centrando en otras cosas que consideramos más fundamentales. Entonces, una reflexión que me cabe en este momento acerca de la enfermedad de este señor. Él era hiperactivo y es como que el destino lo frenó de golpe. Le dijo, basta. ¿Estamos preparados para algo así? Porque si tanto nos molesta, nos duele, nos incomoda no acordarnos de algo, ¿qué será no acordarse de nada? Yo imagino que debe haber algo en el interior de nuestro ser, una memoria, llamémosle así, orgánica, que debe saber un montón de cosas, pero uno no puede conectar con eso. Bueno, lo dejo ahí porque realmente son cosas muy, muy, muy delicadas, ¿no? Me adhiero a la reflexión de Félix, porque los que ya nos consideramos adultos mayores, pasamos por ese trance, lo estamos viviendo y realmente nos sentimos incómodos cuando estamos hablando y no nos acordamos de una persona, e incluso, como me pasó recién, es decir, no me acordaba cómo tenía que hacer un mecanismo en la computadora para hacer guardar el archivo. Sí, guardar un archivo, fíjense, una pavada. Lo he hecho miles de veces. Sin embargo, en este momento no me acordaba. Pero bueno, así tenemos que aceptar en la vida. Entonces, vaya, si uno tiene que aceptar la situación de este hombre, ¿no? Es para pensarlo. Bueno, este señor vive aún, es Clive Wearing. ¿Cómo se escribe? Wearing. Clive Wearing. Clive Wearing. Si uno lo quiere buscar. Sí. En el 2005, y esto se ve en internet, se presentó el documental El hombre con 7 segundos de memoria, en el cual se ve a Clive con 67 años y se ven distintas facetas de su vida, y él está viviendo en ese momento en un sitio, en una unidad de cuidado de personas con lesiones cerebrales. Todo un ejemplo, quizás, por un lado, se hizo más famoso quizás por su enfermedad que como músico, porque no quedó trunca su carrera musical. Pero
hace ver que lo que uno cultiva, lo que uno aprende, lo que uno como automatiza y lo que uno ama, eso queda. Y quizá la memoria se atrofia, los órganos ya no funcionan bien, pero aquello otro que está bien aprendido y que está bien amado, se mantiene. ¿Qué es lo que nos llevaremos, no? ¿Qué es lo que quedará de todo eso? ¿Qué quedará? Sí. Hay un momento que le preguntan a él algo así sobre la vida y él dice así: yo no puedo pensar, y se da cuenta. Para mí la vida y la muerte es lo mismo. Fíjese, para reflexionar. Claro que es para reflexionar. Además, es decir, hay que tener presente que cualquiera puede pasar por ese estado realmente, y uno tiene que estar preparado. Eso es lo importante. Bueno, estimados amigos de Caminemos Juntos, hemos caminado a través de todo este programa con distintos temas que hemos querido compartir con ustedes. Los invitamos al próximo domingo para el próximo programa, así que seguimos caminando juntos, aquí, siempre en Radio Flash, a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos.